14 días y 19. ¿Quién hizo la tarea, jóvenes? Todos con la mano. Dos. Déjenme la tarea. Bueno, los financieros se las voy a pasar a revisar y los que no ahorita háganla. A ver. Sí, pásame las preguntas. ¿Pero las preguntas? ¿Las preguntas? Ah, sí, Esta es la tarea. Entonces, a ver, ¿por dónde empiezo? Esta es la primera. Y lo que cae en el proyector. A ver. Hicimos el primer problema. ¿De dónde partiste? Por no haber copiado. Te va a haber copiado tu mejor así. Te van a pásame las preguntas, ¿no? Dice, estima el número de respiraciones promedio. Ajá. Que un individuo realiza individualmente. El segundo ejercicio. En toda su vida. ¿Y la segunda? La segunda, Ajá. calcule el número de litros de gasolina Ajá. que consumen anualmente todos los autos de México. ¿Pero qué no anualmente es un año? ¿Anualmente? Anualmente todos los autos de México. ¿Y anualmente no es un año? ¿No es un año anualmente? Sí, Anualmente. ¿no? ¿O no? ¿Cómo ¿Según yo dijiste? es un mes? Según anualmente es un año. Investígalo, no sé. ¿Qué tal está mal? ¿Y consume qué? Anualmente un... Y esto te da lo que consume. Bueno, la tercera, ¿no? Ah, sí, es cierto, un año. Yo leí un mes. No, anualmente es un año. Calcule el número de pasos. Ah, ya. ¿Cuántos kilómetros son? Que tarda en recorrer una persona en... De la Ciudad de México a Cancún. Entonces, esto. Hay detalles, pero ahorita en la explicación vamos a ver. A ver, ¿qué más? Listo. Sí. Este sería el resultado. ¿Cuántas? Según. ¿Cuántos? Luego el resultado lo Ah, es que haz de cuenta que los minutos se supone que son 12 a 20 respiraciones por minuto. Yo le puse 15 porque pues nunca salen los resultados reales. Entonces yo le puse 15. 15 porque
60, que es 15 cada un minuto. Entonces, para 60 minutos, una hora, tenemos que multiplicar 15 por 60, que da 900 revoluciones por minuto. Las 900 las vas a multiplicar por las 24 horas del día, que es este resultado de aquí. Después ya tienes el de un día. Ahora necesitas al año. ¿Cuántos son al año? 365 días. Ajá. Es 365 por el resultado que te sale acá. Te sale este resultado de aquí, al año. Y luego, dependiendo de los años que una persona pueda vivir, pues es 60 años, es los años que vas a multiplicar por estos números que salen aquí. En el segundo es esto se supone que son los autos que circulan en México. ¿Cómo se dice numerote? A ver. ¿Cómo se dice numerote? Con 2 tanques de gasolina se avienta todo el mes. Bueno, hay que corregir eso. Tiene que ser lógico. Es que está parado. Es que es el problema. Dile. Ah, sí, ya lo leí. Es que yo no lo convertí en litros. ¿En qué está? En barril. No, pues es en convertir a litro. Pero ¿cuánto es un barril? ¿Cuántos litros? Puedes investigar. Dice litro, se me dice pasa. Que dijera su 159 litros. Púntale. El litro tiene un barril, ¿no? Ajá, un barril. Pero ahí dice que se gastan todo esto son los barriles que se gastan mensualmente. Nada más No, mensualmente. no, espérame. Es que dice, en abril el consumo de gasolina tipo Palma puede ponerse registrado barriles diarios. Ah, esto es diario. O sea, multiplicar los carros que tenemos en México por lo que se gasta diariamente, me salió este resultado, yo lo multiplico por 30. Ajá. Pero es lo que se gasta diario. Por Pero eso no lo quieren puse. litros. Tienes que convertir, porque estos son barriles, ¿no? Tienes que convertirlo en litros. Barriles y son de 159 litros. Por lo que si son 159 litros, tendrían que ser. O sea, un barril tiene 159 litros. Sí, barril. Entonces se supone que son 5, 3, 5, estos serían litros. Pero esto nada más ¿Pero por qué lo sería. tendré que convertir en litros? Pero ¿por qué quiere la respuesta en litros? Pero esto nada más sería de un día, ¿no? De un día. Eso lo tienes que. ¿Este te lo pidió al año? Ah, no, este es en un día, pues. Esto es al mes, esto es al año. Entonces tendría que ser convertir. ¿Cuál? ¿Ojalá esa? ¿Qué? Mira, ¿esto es negra? No, esa no es negra, ¿eh? Bueno, esto es en un mes. Este resultado de aquí es un mes. Ah, no, este es diario. Este es al día. Este es al mes. Y este es al año. Entonces, ¿cuántos litros era al día? ¿Lo apuntaste? Ay, sí, es cierto. ¿Por qué? Por 150. ¿Le hubieras redondeado a 200, ¿no? No. Para la hora de convertir las más Igual a 85,000. al mes son 4 tanques y así. Pues sí, Pero entonces esto sería al día. Ajá, Entonces esto lo tienes que sería el día. convertir en litros sería al día. En litros sería al día. ¿Sí, no? Por eso esto es al día. Ajá, O sea, litros. estos son litros. Pero tú solo lo vas a convertir a. Esto no se puede convertir en nada porque es una cantidad de. No, pero. Porque esto nada más en litros al día, ¿no? ¿Te pidió al día o al año? No, esto es al día. Ajá. Por eso mejor le pongo este resultado más chiquito porque este es al día. Tendré que
multiplicar este por este de acá para que me salga al día igual. Y luego este por el registro específico que va a ser por el año. Pero es mucha cantidad, ¿no? Para multiplicar. Digo, mejor está. Pero es que el maestro, ¿cuánto diga? Porque te dijo aquí, es que no está la... Ah, pues aquí la tengo, ¿no? Calculo, no, anualmente es al año, ¿no? Anualmente es al año. Por eso al año. Al día, al mes, al año. Pero estos están barriendo. Sí, que multiplicar esa ley. Por eso. Porque te está pidiendo los litros de gasolina al año, pero en litros al año. A ver. Porque tú aquí nada más, bueno, no sé cómo tú querías, no sé. Es que se me hace normal. Está grave. 38, 16, 88, 23. Por 85, 0, 65, 0, 0, 0. Eso sería el día. ¿Al día? Al día. En litros. Ajá. Pues ponle notación científica. ¿Cómo notación científica? No digas esas cosas. La verga. No sé, creo que estás mal. No sé. Y luego que Pero que no estaba, me había dicho que era al día. ¿Viste? En litros era al día. lo dejaste así. Yo utilicé barriles. Los barriles tienen esto de litros. Ah, no, esto de litros. Un barril. Un barril. Bueno, vamos a resolverlos acá, ¿sale? Para afinar algunos detallitos. Entonces, el objetivo del ejercicio es que ustedes empiecen a manejar las potencias de 10. Por ejemplo, después de que hacían esas multiplicaciones gigantes, pues les quedaba un número gigante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comentábamos ayer? Que trabajar con números gigantes en física, A ver, sí, pero convertimos en notación científica, ¿no? andar jalando un número de 12 cifras está cañón. Entonces lo que se usa es sintetizarlo con una potencia de 10. Entonces el paso concluyente era que su resultado lo expresaran en potencias de 10. ¿Sí? Algunos lo hicieron, algunos no. Entonces vamos a hacerlo. Voy a inventar mis propios datos y ustedes lo acomodan a sus datos, ¿no? Ustedes ocuparon. Bien, entonces el primer ejercicio dice: estime el número de respiraciones promedio que un individuo realiza toda su vida. Entonces yo voy a partir del hecho de que un individuo respira 15 veces por minuto. Ese es mi punto de partida y voy a suponer que la esperanza de vida de un mexicano es de 75 años. Y de ahí arrancamos. Por supuesto que si este ejercicio lo hacemos para un gringo, este es igual, pero aquí es como 68, ¿no? Y si nos vamos con un chino, es de 90. Depende de la cultura y del individuo que estemos, pero bueno, hablemos de mexicanos. Entonces, ¿cómo se procede aquí? Obviamente este es un problema del tipo diferencial, en donde tú propones y tú haces una estimación de acuerdo a lo que tú propones. Nadie va a obtener el mismo resultado, pero el objetivo es que ustedes practiquen con las multiplicaciones. Entonces dices 15 respiraciones por minuto. Un minuto tiene, digo, de una hora tiene ¿cuántos minutos? 60. 60.
y el día tiene ¿cuántas horas? 24, entonces multiplico y 24 por un día, pero ahora nos pasamos a años, ¿sí? Aquí tengo el número de respiraciones en un día, ¿ok? Ahora quiero saber por un año, entonces multiplico por 365 y finalmente por 75. Entonces, si me ayudan ustedes con su calculadora y me calculan esto, me dicen cuánto da. Ay, yo sí lo digo, ya ves. Muy bien, vale. 591 millones cerrado, 300,000. Ahí está. ¿Sí? ¿Todo el mundo sabe leer esa cantidad? Bueno, el último paso es expresarlo en potencias de 10. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el punto decimal? Aquí. Entonces, ¿qué significa usar potencias de 10? Mover el punto decimal. Entonces, si agarro y lo empiezo a mover el punto decimal a la izquierda, le tengo que ir agregando aquí por 10 a la tanto. ¿Sí? Si lo muevo un lugar para atrás, tengo que ponerle por 10 a la 1. Si lo muevo 2 lugares, por 10 a la 2 y así sucesivamente. Entonces, una primera opción que tengo es que esto quede así. Por ejemplo, y solo lo muevo 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Entonces, esto sería por 10 a la ¿qué? Respiraciones. Esa es una opción. Si alguien prefiere seguir haciendo esto, si lo traigo para acá sería por 10 a la ¿qué? 10 a la 10 a la 8. Entonces, otra manera de escribirlo sería así: 5.913 por 10 a la 8. ¿Sí? Bueno, algo importante que de una vez hay que comentar desde ahorita. El ingeniero tiene que ser capaz de establecer el lenguaje para pasar de aquí a acá. ¿Sí? Imagínense ustedes, ¿quién tiene hermanitos que están en la primaria? ¿Nadie? Ok. Imagínense que su hermanito les dice: me dejaron de tarea en la escuela escribir cuántas respiraciones realiza una persona en toda su vida. ¿Sí? Y le dice: pues yo te voy a ayudar, te voy a hacer el cálculo. ¿Cuál sería la respuesta que le darían a su hermanito pequeño de 8 o 9 años? La de arriba, ¿no? Porque esto lo va a entender. Si le dices 591.300.000, va a tener una idea, aunque tiene 8 años, de que es una cantidad enorme. Pero si le dices 5.913 por 10 a la 8, no, pero ustedes van a salir de aquí bien abusados. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es lo que nos exige la práctica profesional en la ingeniería, manejar esas cosas. Porque en un informe, en un reporte, en un documento técnico, donde tú tienes que argumentar cosas, tienes que escribirlo así. Y se lo tienes que poder explicar. Imagínense que por azares del destino alguien de ustedes, ya como ingeniero, no está trabajando de ingeniero, pero por ahí consigue chamba con el secretario de salud de la Ciudad de México, y le dice el secretario de salud, que es un médico, que a lo mejor ya se le olvidaron las matemáticas, le dice: oye, voy a hablar sobre las enfermedades, entonces necesito saber los problemas respiratorios, cuántas veces respira una persona en toda su vida, porque cada que respira una persona al país le cuesta medio centavo por la contaminación que hay en México. El argumento es que entonces ustedes tienen que ser capaces de poderle poner la información así. Estoy hablando ya de, no de la pregunta que te hizo tu hermanito o tu hijo en la casa.
Estoy hablando ya de una pregunta directa, en una parte donde tú estás trabajando, donde tú tienes que dar resultados. ¿Sí? Entonces, obviamente que tu informe va a estar así, pero entre paréntesis le puedes poner 591 millones de pesos. Y el director médico se los va a agradecer, va a decir, bien por esa, porque le facilitas el trabajo y para eso te viene ahí. ¿Sí? Entonces, váyanse acostumbrando a eso, de que ustedes tienen que manejar entre comillas, doble discurso, ¿sí? El lenguaje técnico y el lenguaje coloquial. Pues tienen que dar a entender, ¿no? Entonces, ¿alguna duda con el primer ejercicio? ¿No? ¿Queda claro para todos? ¿Ya? Los que no lo hicieron, ¿queda claro? Bien, vamos al segundo. Dice, calcula el número de litros de gasolina que consumen anualmente todos los autos de México. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Si alguien te dice, oye, yo quiero saber cuánta gasolina necesitamos, otra vez, imagínense que están trabajando con el director de Pemex. A ver, ingeniero, venga usted para acá. Mañana voy a estar en la conferencia de la presidenta y necesito decir cuánta gasolina necesitamos para México, para ver si nos sobra la tenemos para hacer cuentas alegres en el presupuesto, ¿no? Y imagínense que el ingeniero salga con su plato de babas que no puede resolver. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Te vas a la información, el INEGI, las bases de datos y dices aproximadamente cuántos autos hay en México, ¿no? Obviamente lo tienes que resolver un poquito más sofisticado que como ahorita ven que lo hicieron muchos. ¿Cómo lo hicieron ahorita muchos? Pues de la manera más sencilla, ¿no? Dicen 35 millones de autos y aproximadamente cada auto consume como el mío 40 litros de gasolina a la semana. Entonces al mes son ¿cuántos? 40 por 4, 160 al mes, y así le van multiplicando como aquí, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, lo que te va a pedir el director de Pemex es una información todavía más precisa. Entonces, en vez de que tú hagas el ejercicio con un solo auto, lo tienes que hacer como con 50 diferentes autos, en donde vas a poner una matriz de datos. Este ejercicio del ejercicio 2 que estamos discutiendo ahorita, en realidad lo vas a hacer 50 veces, porque va a ser uno para cada auto. ¿Sí? Para de la línea Volkswagen maneja como 20 tipos de vehículos, los más comunes, ¿no? Y luego te vas a los camiones de transporte, etcétera, etcétera. Es un problemote choncha, ¿eh? Tendrías que hacer un programa, hacer un código, para que nada más le vayas metiendo los datos y te arroje la información. Pero ¿de dónde viene la idea? La idea viene de resolver este problema de lo más simple a lo más difícil. ¿Sí? Entonces, por eso es que pues, lo tenemos que resolver de manera simple. ¿Cuál es la manera simple? Pues 35 millones de autos, que de una vez lo escribo así. 35 millones, ¿cómo lo escribo? 35 por 10 a la qué? 10 a la 6 autos. Luego estos, voy a suponer que la pregunta era, consumen anualmente, al año, entonces por ¿cuántos días tiene el año? 365 días. ¿Sí? Y como yo digo que consumo 160 litros, 160 litros al mes, divido 160 entre 30. ¿Sí? Y esto es lo que consumo diario. Entonces, lo que consumo diario multiplicado por 365 días por la cantidad de autos. Y ya tengo una primera estimación para mí. Y después ese problema lo replico para los restantes 99 tipos de vehículos que hay. Y si buscamos, bueno, yo me fui a lo más rápido porque ahorita siento que, bueno, yo busqué y dice que son 124 millones de litros al día lo que en México se consume de gasolina anualmente.
Sí, pero estamos suponiendo que no tenemos acceso a Que no esa tenemos, información. O que esa información es de hace 3 años, ¿no? Del censo pasado. Entonces hay que hacerlo así como. Hay que volverlo a hacer. No siempre tenemos la oportunidad de ir y agarrar el trabajo que ya está hecho. Eso se está moviendo todos los días. Y entonces, ¿cómo hago esta operación, compañeros? ¿Cómo hago esta operación? Necesito sacar un numerote como aquel. Estos van a ser litros de gasolina. Quedamos que íbamos a usar calculadora, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué cosa le meto a la calculadora? La división. A la calculadora nada más se le meten las multiplicaciones y las divisiones. La potencia jamás la agregas al último. Entonces, eso se traduce, aquí esto lo tengo que hacer así. 35 por 365 por 160 sobre 30. Y eso me lo va a decir la calculadora. Y aquí le agrego por 10 a la qué? Por 10 a la 6. A ver, háganlo. ¿Cuánto les da? Háganme mi tarea. 68.133 punto periódico. Periódico. Entonces esto es por 10 a la 6. ¿Sí? ¿Cómo se lee esta cantidad para el niño de 8 años? O para el director de Pemex que está crudote ese día y no calcula. Millones. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Si lo quiero expresar en billones, en bi. Para billones tendría yo que recorrer el punto, ¿cuántos lugares? 6. Hacia acá, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Punto 068 billones. Este es el billones. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, compañeros, de empezar a manejar esto, pero por favor, la recomendación, jamás metan las potencias en la calculadora. Usen la regla de multiplicación. ¿Ok? Bueno, vamos con el último. Dice, calcule el número de pasos que una persona debe dar de la Ciudad de México a Cancún. Pongamos que esa persona se va caminando, se va en peregrinación. Bueno, viene de Cancún a la Basílica de Guadalupe, pero caminando. Entonces, ¿cuántos pasos tienen que dar? ¿Qué es lo primero que hacemos? Averiguar. Se va a venir por carretera, no se va a venir cruzando por los montes, ¿no? Se va a venir por la carretera. Y de preferencia una autopista para que venga seguro caminando, ¿no? Un viaje en autopista de la Ciudad de México a Cancún es del orden de ¿cuántos kilómetros? ¿1000 qué? ¿Alguien se encontró el dato por ahí en el mapa? 1600. ¿Lo dejamos en 1600 o 1680? 1600. 1600. Es lo mismo, 1680, 1600. Bien, ¿y luego qué hacemos? Averiguar más o menos cómo caminan las personas, ¿no? Una persona promedio, un paso es como del orden de 70 centímetros. Dejémoslo Yo en. tengo que 338,7 pasos por kilómetro. ¿Cómo? O sea, 7 pasos por Yo también tengo lo mismo. 7. 1.38,5.
paso es punto o entonces punto es el punto medio. Bueno, dejémoslo en 75 centímetros. Punto 75 centímetros. ¿Sí? Entonces, cuando busquen información en internet y vean cifras con comas, no les hagan caso. Así escriben en Europa. ¿Sí? En Europa el punto decimal, en vez de punto decimal, ponen coma. Ok, ¿Sí? Entonces, solo que ustedes, aquí les la sistema de México es el punto decimal. Si les toca ir a hacer algo a España, entonces sí, o leer algo que viene de allá, la coma se interpreta como el punto decimal. ¿Vale? Bien, entonces 1680 kilómetros caminando de la Ciudad de México a la Ciudad de Cancún por 0.75, que es un paso, ¿sí? ¿Y luego qué más? Ajá, por eso, entonces es lo que quiero que me digan. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Estoy haciendo bien la multiplicación, es una multiplicación la que hay que hacer. ¿Qué operación se tiene que hacer? Una división. Esta es la distancia que debo recorrer y la voy a dividir en intervalos de 75 centímetros, pasos, ¿no? Entonces, esto está mal, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 1680 sobre 0.75, y eso qué cosa va a ser? El número de pasos necesarios. Pero ahí no le va a dar. ¿No? No, porque uno está en kilómetros. Porque uno está en kilómetros y el otro en centímetros. Pero pues lo conviertes, ¿no? Eso está en kilómetros. Y el dato de abajo está en centímetros. Ajá, pero aquí le vamos a agregar, ¿no? 1680 kilómetros. ¿El equivalente en kilómetros cuánto es? 1000 metros. Entonces aquí, por 10 a la que. Ahora sí. ¿Ya ven cómo se dieron cuenta? Ya no tan fácil les toman el pelo, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Bueno, ¿cómo hacemos esta operación? ¿Qué es lo que se hace en la calculadora y qué es lo que no se hace en la calculadora? Entonces, ¿qué cosa van a meter a la calculadora? 1680 entre .75. Entonces, ustedes tienen que hacer esto. 1680 sobre 0.75, y lo que les diga la calculadora le van a agregar, ¿por qué? Por 10 a la 3, y eso es pasos. Bueno, pues a ver, díganme cuánto da eso. 2200 por 10 a la 3 pasos. El hermanito de 8 años no le entiende, no sabe cuántos pasos son. ¿Cómo se tienen que traducir esta cantidad? 2.240.000 pasos. ¿Sí? Y si lo complicamos más, que les diga cuánto tiempo le va a tomar en llegar. Ya tienen esta información. El ritmo a cómo va caminando, ¿no? Supongamos que es una caminata normal, vas caminando, vas hasta viendo el celular. ¿Cuánto tiempo aguantas caminando así? ¿Día y noche? Entran en consideración otras variables, ¿no? Entonces el problema se complica, que agarrar más información. Pero bueno, esa es la base principal. ¿Preguntas, compañeros? Bueno, ahora, para los que no hicieron la tarea,
¿Cuánto tiempo creen que les hubiera tomado en su casa hacer esta tarea? Ay, como 10 minutos. ¿Sí? A ella 10 minutos, alguien más de los que no la hizo la tarea. Una hora, yo creo. Pues eso es lo que les demanda este curso, ¿no? Que le dediquen ese tiempo. Porque si hubiera sido día de examen, los que no la hicieron, ya hubieran reprobado su primer examen. ¿Sí? Entonces, abusados. ¿Cuánto de un kilómetro? Bueno, no llegó el cañón, ¿Cuánto de entonces un kilómetro? les voy a apuntar la clase. En la última. Porque lo puso en centímetros Déjeme el preguntar. paso, lo puso en centímetros. También tengo clase más tarde. Caminando es como 1686 kilómetros. Por lo que se dice que la coman, ¿no? Me salió 15 días. Es que a mí se me hizo más fácil como lo hizo él, pero no entiendo. O sea, ¿De qué no entiendes? lo puso en centímetros, que no era más fácil. ¿Cómo que en centímetros? 0.75 son centímetros. 0.75 es un paso pues. Ah, sí. Por No, eso. si yo sí te sé también. No. O sea, es que no tengo. No, yo le puse en pasos, haz de cuenta que primero puse los kilómetros y dependiendo de los pasos eran los kilómetros. O sea, por ejemplo, les digo, no, pues son 1000 tantos pasos en un kilómetro. Bueno, aprovechemos Y ya ese todos traen su kilómetro, memoria para que les pase el libro. Ya lo pusieron. Le puso un Pero ¿Cuál es más? Entonces, terminando la clase, vamos para que yo que hice. Pero les pase el libro. Yo nunca pensé en hacer algo. Mañana la clase no es aquí, es en el laboratorio de física. Entonces hay que salir aquí, caminan hasta topar pared, dan vuelta para acá, y luego para allá, y luego para allá. la verga. Creo que sí. Es el mismo segundo nivel, pero en el edificio de hasta allá y en el rincón. Casi ustedes tienen que salir, ustedes están aquí, salen, se van caminando, aquí topan con el edificio, caminan para acá y caminan para acá. Está el laboratorio. Pues es donde nos daba clases de física. Ah, bueno. Segura, vamos a estar faltando el salón. Que yo sepa, yo. Este es el único salón de física. Bueno, el laboratorio de física. No sé. No conozco el mismo. ¿Cuánto es una milla? Son 1000 kilómetros. Y una yarda. Son 1000 kilómetros. No, es que hay veces, por ejemplo, de centímetros pasa a metros, de metros a kilómetros. O sea, y así se va como. O sea, no puedes decir una yarda es tantos y tantos centímetros y metros. Bueno, pues vamos a continuar así, no solo que los lean. ¿Qué va? Bueno, el tema que sigue son el sistema de unidades, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con el sistema de unidades MKS, ¿sí? Eso equivale o se interpreta como el sistema internacional Eso ya lo habíamos visto. de medidas. ¿Sí? MKS, ¿y cuáles son sus unidades? Pues son unidades de masa, de longitud y de tiempo. ¿Sí? Entonces, la masa en este sistema, para medir masa se usa el kilogramo. ¿Ok? Para medir longitud se usa el metro, ¿sí? Y para medir tiempo, la unidad de medida es el segundo. ¿Ok? Este sistema de medida, el MKS,
o por eso se llama internacional, es el que está adoptado en... ¿Qué pasó, Toño? ¿Sí? Ajá. ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué nunca la ponen? Uy, y... No. Y entonces para la clase de la una mejor lo paso a traer ahí yo lo traigo. Con Neto. Bueno, gracias, Toño. Sí. Que a las 3 de la mañana mandó un mensaje el compañero que no iba a venir. Eso ya lo había perdido. Bueno, entonces decimos que el sistema internacional es el que se usa en todo el mundo, excepto en Estados Unidos. Pinches Como gringos. todos los gringos quieren tener sus propias cosas, ¿no? Entonces, los gringos usan el sistema inglés, ¿sí? En el sistema inglés, Cuando lo leí sabía que iba a mencionar así tal cual como me dijo la... ajá, son gringos, ¿no? Entonces se les No, pero dice, ya se ah, sí, son los dueños del mundo, Putos pero gringos. se les va a acabar. Y ustedes son la generación que van a hacer eso. Vamos a competir. Bien, entonces, en el sistema inglés, la masa la miden en, bueno, yo un equivalente en gramos, pero mejor se las pongo como ellos. ¿Cómo? Es lug, Puta ¿sí? madre. La longitud la miden ¿Lu? en pies y lo único que coincide es el tiempo, que ahí sí usa el segundo. Esta es la única que coincide, ¿sí? Pero en estas no coinciden, entonces para hacer la vida imposible a veces pues incluso lo complica, ¿no? Si tú entras a un supermercado en Estados Unidos y dices quiero comprar hamburguesas, el empaque trae cuántas hamburguesas trae y cuánto trae de carne, ¿no? ¿Y en qué? En libras, ¿sí? Y el problema con esto de los gringos es que las libras también las usan para medir presión, ¿sí? Cuando vamos a la gasolinera y le decimos al señor que nos atiende que nos cheque el aire en las llantas, nos pregunta ¿cuántas libras? Porque también se usa como una medida de presión, libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces es un desbarajuste con estos cuates. Desafortunadamente, digo desafortunadamente porque pues nos pasan a traer, todo lo que nos llega pasa por ellos, ¿no? Entonces de repente tenemos que leer un manual en donde las unidades de medida vienen en estas cosas, ¿no? Y tenemos que hacer las conversiones. Por ejemplo, la longitud a veces ni siquiera viene en pies, viene en centímetros. Si te metes a la cuestión de los deportes, por ejemplo, cuando un futbolista de estos de fútbol americano, ¿no? Ven cómo miden las distancias en el campo de fútbol americano, en yardas. Entonces es una mezcolanza de que dependiendo del contexto en el que estés, es como tú tienes que utilizar las unidades de medida. Entonces sí se vuelve un poquito complicado, pero bueno, nosotros por el momento pues solo nos vamos a dedicar a este sistema de unidades. Y de aquí, si nosotros logramos aprender a hacer conversiones para pasar de kilos a slugs, de metros a pies, y aquí agréguenle, por ejemplo, lo que a ellos les encanta mucho, las pulgadas, ¿qué otras medidas? Las millas. Y aquí todavía hay una subdivisión en las millas, ¿no? Son millas terrestres y náuticas. No las había escuchado, ¿tú sí? Y las náuticas aplican en el espacio y en el mar. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon que la presidenta de México ayer le tuvieron que explicar, ella lo sabe, pero pues, así lo dijo, ¿no? Que ven que Donald Trump le quiere cambiar el nombre al Golfo de México, ¿no?
y no tiene derecho por los convenios internacionales, porque los litorales marcan cierta longitud desde la tierra hasta el mar, y entonces eso es propiedad de los gobiernos, de los estados, es parte de la soberanía de un país, y él ya así nomás por sus pantalones ya quiere cambiarle, ¿no? No tiene derecho de hacer eso. Y explicaron, pero las unidades las dieron en millas náuticas. ¿Y cuál es la diferencia entre una milla náutica y una milla terrestre? No me acuerdo bien, pero este es creo 1609 y estos son 1900 metros, más grandes que estos. Y entonces esto es lo que aplica en el espacio y en el mar. Ahí no vas a hablar de millas terrestres, las millas terrestres son. Entonces, ese es el desbarajuste con los sistemas de unidades inglés. Pero, bueno, afortunadamente nosotros nos vamos a meter a esto de aquí. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, esas tres unidades son las unidades básicas. De ahí aparecen otras cuando uno empieza a ver las cantidades eléctricas, ¿sí? Para el caso de las cantidades eléctricas en este sistema de unidades, tenemos la corriente, por ejemplo, que se mide en amperes. La otra unidad que tenemos es la temperatura, ¿sí? Que se mide en grados Kelvin. Y tenemos la cantidad de sustancia que se mide en moles, ¿sí? Y por último, la luminosidad que se mide en candelas, ¿sí? Entonces, esto, cuando ustedes lleguen a su curso de electricidad y magnetismo, se van a topar con estas unidades. Son unidades fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de estas tres y de estas cuatro se construyen todas las demás, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero medir velocidad, ¿sí? La velocidad, ¿qué cosa es? Es distancia sobre tiempo. Entonces, ¿cuáles van a ser las unidades de velocidad? Unidades arriba de ¿qué? De longitud, que según mi sistema se miden en ¿qué? En metros sobre las unidades de tiempo, que son segundos. Entonces, las unidades de velocidad no es una unidad fundamental, porque se deriva de aquí. Estas son las fundamentales. Estas tres es la parte mecánica, ¿sí? Si hablo de aceleración, por ejemplo, que es otra constante física, otro parámetro físico, la aceleración son unidades de longitud por unidades de tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las unidades de aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Es fundamental? No. Es una unidad derivada de las fundamentales, ¿sí? Imagínense que ahora digo unidades de fuerza, ¿sí? La fuerza, si ustedes se acuerdan un poquito, la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿la masa en qué se mide? Masa por aceleración. La masa son kilogramos por la aceleración, que son metros sobre segundo. Entonces, si las juntamos, esto me da kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y a estas sí se les puede bautizar, se le llama Newton. Hay algunas que tienen nombre especial y algunas no. Por ejemplo, las unidades de aceleración no se les dio un nombre específico. Las unidades de velocidad no se les dio un nombre específico. ¿Ok? La temperatura, bueno, eso está en el otro ámbito. ¿Qué otra se les ocurre aquí que tenga que ver con mecánica? La energía. ¿Sí?
Por ejemplo, la energía se define como un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad de energía cinética. Entonces, ¿qué unidades va a tener? Van a ser unidades de qué? De kilogramos por las unidades de velocidad elevadas al cuadrado. Entonces serían metros sobre segundo al cuadrado. Si elimino paréntesis, ¿eso cómo me queda? Me queda kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y esta también recibe un nombre especial, se llama joules. Y así podemos seguir mencionando unidades, pero todas parten de esas 7. Bueno, como estamos en mecánica, solo de estas 3. Cuando lleguemos a la parte eléctrica en tercer semestre, se van a tener que chutar las otras. ¿Sí? ¿Se entiende, compañeros? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, lo importante de toda esta situación es que nosotros aprendamos a hacer conversiones de unidades, porque es ahí donde la puerca tuerce el rabo. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Se los voy a dictar, que no tenemos cañón, ¿sí? Me disculpan. Entonces, ejemplo número 1. ¿Están listos? El aluminio tiene una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Gramos por centímetro cúbico. Así se escribe, ¿no? La densidad es esta letra. Es la letra rho griega minúscula. Bueno, antes de que se me olvide, al final del libro, o al principio, no recuerdo, trae el alfabeto griego. Entonces sugiero que le echen un ojito. Vamos a estar usando el alfabeto griego principalmente para muchas magnitudes físicas como la densidad, para cuestiones de cambio de velocidad se usa la delta, para ángulos se usa alfa, beta, gamma. Entonces es conveniente que ustedes revisen el alfabeto griego para que se aprendan los nombres, ¿sí? Quien ya lo sepa, pues ya esto también es post populi, ¿no? Pero quien no ha hecho esa parte, pues es conveniente que se vaya actualizando, ¿ok? Bueno, entonces seguimos con el ejemplo. Dice, el aluminio tiene una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico, punto y seguido. Por lo tanto, coma, una pieza de 10 centímetros cúbicos de volumen tiene una masa de, y ahí le pongo un signo de interrogación. Por lo tanto, ¿qué? Voy a leer todo nuevamente. El aluminio tiene una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico, punto y seguido. Por lo tanto, una pieza de 10 centímetros cúbicos de volumen tiene una masa de, y ahí acaba. Entonces hay que contestar. Bueno, como es el más sencillito, me toca yo. El que sigue les toca a ustedes, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Para calcular una pieza de 10 centímetros cúbicos de volumen, ¿cuánta masa tiene? Entonces imagínense que aquí tengo esto, ¿no? Este es un cubito de aluminio cuyo volumen es de 10 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la pregunta?
cuánta masa tiene. ¿Qué es lo que debo de hacer? La fórmula de densidad, efectivamente. Bueno, nos echamos un clavado en nuestra libreta de química y por ahí nos damos cuenta que la densidad se define como masa sobre volumen. En el taller de matemáticas o de física no vieron densidad. ¿Se me pasó? ¿Densidad? No se pusieron a medir densidad con echar cositas adentro y ver cuánto se expandía el volumen. Ok, bueno, pues no es problema, ¿no? Aquí está la definición de densidad. ¿Sí? Entonces, pues lo único que tengo que hacer es interpretar esa formulita. ¿Qué es lo que tengo entonces? Que densidad es igual, voy a ponerlo ya en variables, masa entre volumen. ¿Qué me están pidiendo que calcule? Masa. Entonces, ¿qué debo de hacer aquí? Despejar. Todos sabemos despejar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Despejar algo significa que dejarlo solo. ¿Sí? Entonces, aquí está el que me interesa, pero le está haciendo mal tercio este. Entonces se lo tengo que espantar, ¿no? ¿Cómo se lo espanto? ¿Cómo le digo que se vaya para el otro lado? Multiplicar. Okay. Y entonces el resultado final es que la masa va a ser el producto de ¿qué? De la densidad por el volumen. Y entonces pues ya está, ¿no? ¿Qué sigue? Sustituir valores. Entonces tengo que, la masa que estoy buscando es la densidad del aluminio por el volumen de ese cubito de aluminio. Entonces la densidad me dicen que es 2.7 gramos por centímetro cúbico multiplicado por el volumen, que es 10 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ojo, compañeros, aquí cuando nosotros estamos haciendo operaciones con magnitudes físicas, la densidad es una magnitud física, el volumen es otra magnitud física, intervienen dos actores. ¿Cuáles son esos actores? El valor numérico y las unidades. Aquí el valor numérico y las unidades. Entonces, la misma acción que se realiza con los números se realiza con las unidades. Entonces, si aquí me está indicando una multiplicación, tengo que multiplicar los números y tengo que multiplicar las unidades. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué voy a tener aquí? 27 por 10, ¿no? Perdón, 2.7 por 10 me da 27. Y las unidades serían gramo por centímetro cúbico sobre centímetro cúbico. Y ahí los centímetros cúbicos, ¿qué les sucede? Se eliminan. Y entonces mi resultado final es que tengo una densidad una masa. ¿Y por qué no escribí densidad? Es masa, ¿no? Masa, 27 gramos. ¿Listo? ¿Preguntas? No. ¿No? Bueno, ejemplo número 2. Convierta el resultado anterior a kilogramos.